¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a nuestro programa Tus hijos, tu misión, donde aprenderemos a educar en el amor. Y bueno, qué gran alegría podernos volver a encontrar en esta maravillosa mañana de lunes, agradeciéndole al Dios de la vida por este espacio que nos regala, donde nosotros como padres comenzamos a formarnos para educar a nuestros hijos libres y responsables, donde nosotros sacamos este espacio para aprovecharlo al máximo, para estar a la vanguardia de las nuevas pedagogías de la educación y para que nosotros como padres seamos conscientes que esta labor educadora es una labor indelegable, que no la podemos delegar a nadie, que no la podemos delegar en el colegio, que no la podemos delegar de pronto a alguna persona que nos ayuda con nuestros niños, a la abuela, que es nuestra labor y que por eso nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a formarnos. Tenemos que estar siempre dispuestos a darlo todo y pidámosle al Señor que nos regale todas las gracias de estado actuales para poder formar a nuestros hijos y llevarlos al cielo, para que sean felices aquí en la tierra y eternamente en el cielo. Por eso vamos a invitar al Señor en esta mañana para que nos acompañe con su gracia y con su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amado Señor, te queremos dar infinitas gracias por esta nueva mañana que tú nos regalas. Te queremos encomendar, mi amado Señor, a cada uno de estos padres que nos escuchan, a todos aquellos que nos ven en esta mañana. Te queremos pedir que nos ilumines a través de tu Espíritu Santo, para que podamos llevar a cabo esta labor formadora y educadora que tenemos que hacer con nuestros hijos, de poder formar a nuestros hijos para el cielo. Madre Santísima, te entregamos el corazón de cada uno de nosotros como padres para que tú nos ayudes, mamá, y para que nosotros, a ejemplo de tu hogar, a ejemplo de ese hogar maravilloso que viviste con San José y el Niño Jesús, nosotros vamos a seguir imitando este ejemplo tan hermoso, que nuestra familia, que nuestra casa sean unos hogares de virtudes, una escuela de virtudes. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta mañana mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Nadie como María. A nuestro programa, Tus hijos, tu misión. Damos gracias a todos los que se conectan a esta hora con nosotros, a todas las personas que nos siguen desde otras partes del mundo, en España, en Estados Unidos, en México. Bueno, les damos gracias por seguir contactándose con nosotros. También gracias por todos sus comentarios, gracias por todos sus mensajes, por todos sus correos. Los invitamos a que nos escribir, que nos sigan escribiendo y que todas sus dudas nosotros vamos a estar ahí para contestarlas. También estamos muy receptivos a sus sugerencias para mejorar este programa, para que podamos llevar esta información, esta formación a sus hijos. Entonces, también le damos la bienvenida a las personas que nos están siguiendo también en Colombia, desde Medellín, desde Bogotá, desde Cali, Barranquilla. Gracias a todos por seguir confiando en nosotros y también pues queriéndose formar, ¿cierto? Entonces, gracias por estar con nosotros y después de María, nadie como San José. Nadie como San José. Bueno, qué hermoso es poder estar nuevamente. Queremos decirles a ustedes, a todos los que nos ven, que cuentan con nuestras oraciones, que día a día en nuestras prácticas los tenemos siempre pendientes. Oramos por ustedes, por sus necesidades, también nos encomendamos en sus oraciones,
porque esta labor educadora sí que necesitamos de orar, de pedirle al dueño de la vida que nos dé todas las fuerzas que necesitamos para desgastarnos por la formación de nuestros hijos, porque nuestro primer apostolado son nuestros hijos. Ahí es donde debemos de practicar, de vivir las virtudes, porque nuestras familias tienen que ser una escuela de virtud, donde nuestros hijos se formen. Bueno, en nuestro programa anterior teníamos la dicha de poder hablar de los planes de acción, donde con mi señora les compartíamos muchas experiencias que habíamos escuchado de los padres y que muchos de ustedes nos han escrito cómo los planes de acción han sido una herramienta maravillosa, donde ahí mismo los han empezado, han comenzado a ver cambios maravillosos en sus hijos, y qué lindo es esta herramienta maravillosa que tenemos, que no la podemos desaprovechar, porque los planes de acción son las herramientas que nosotros tenemos para poder conseguir mejoras continuas con nuestros hijos. Si no lo trabajamos los planes de acción, podemos ver muchos programas, podemos ver muchísimos libros, pero si nosotros no los llevamos a la práctica, si no los practicamos, va a ser imposible poder ver o querer hacer de nuestros hijos lo que algún día soñamos, que sean hijos libres y responsables. Y hoy venimos con un tema maravilloso, que es el tema de la verdad, educar a nuestros hijos en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Dios. Por eso nosotros tenemos que educar a nuestros hijos de cara a Dios, donde nosotros le comenzamos a mostrar el camino al cielo. Hoy más que nunca, esta verdad que hoy se pone donde todo el mundo habla, donde no cumple sus promesas, donde vivimos en un mundo de engaño, hoy más que nunca tenemos que comenzar a fomentar en nuestros hijos la verdad, para que ellos sepan que hay verdades absolutas, que muchas veces tenemos que aprender a distinguir entre lo que una persona piensa, entre lo que una persona diga y lo que verdaderamente es la verdad. Y esa verdad está impresa verdaderamente en la naturaleza del hombre, en las leyes naturales. Un hombre, cuando nosotros nos vamos en contra de esas leyes naturales, automáticamente la destrucción. Por eso qué importante es que nuestros hijos sean educados en la verdad. Por eso, Ivonne, ¿qué tal si de pronto tú nos dices un poquito cuál es el periodo sensitivo de la verdad? Bueno, Wilder, el periodo sensitivo, primero tenemos que hablar qué es el periodo sensitivo, recordarles, ¿no? Porque ya lo hemos hablado en programas anteriores. El periodo sensitivo es un espacio en el tiempo, en el desarrollo y en el crecimiento de nuestros hijos. Y ese tiempo tenemos que ayudarles a nuestros hijos o estimularles para que ellos tengan nuevos aprendizajes y potencialicen esas nuevas habilidades que hayan en ellos, ¿cierto? ¿Por qué en ese periodo? ¿Por qué en ese tiempo? Porque el niño está en desarrollo, el cerebro está en desarrollo, el cerebro está más maleable. ¿Y qué es eso de maleabilidad? Que hay una sinapsis, unas nuevas conexiones que propician el tiempo de ese aprendizaje específico en ese tiempo determinado del desarrollo. Entonces, en la verdad y la sinceridad, el periodo sensitivo es de 3 a 9 años aproximadamente, ¿cierto? Y tenemos que hablar que para la sinceridad hay dos etapas en ese tiempo determinado. La primera etapa es cuando nuestros hijos pues están en una creatividad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos, como les estaba diciendo, el cerebro está en desarrollo, ellos tienen muchos estímulos, todo para ellos es nuevo, ¿cierto? Entonces empiezan a crear, a construir historias de pronto fantasiosas y reales, donde pues ellos leen un cuento, ven un muñequito, juegan, ¿cierto? Y ellos crean esas nuevas historias, fantasías, pero lo que venimos diciendo es que pues ahí nosotros tenemos que ir siempre trabajar la virtud del medio, ¿cierto? No irnos al extremo. En esa etapa es importante que nosotros orientemos a nuestros hijos para que ellos aprendan qué está entre la realidad y qué es la fantasía, ¿cierto?
qué es la verdad y cuál es la fantasía. Entonces vemos que hay padres que se van a los dos extremos. Entonces hay unos padres que tal vez le dicen a los hijos, bueno, ¿tú por qué estás diciendo eso? No seas mentiroso, eso no existe, eso no es real, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cohibiendo a nuestros hijos primero a la confianza, porque van a decir, no, yo no le puedo decir esto a mi papá, aunque sean muy pequeños, porque no me va a creer, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros sabemos que ahí es tampoco irnos al otro extremo eh, po- eh, de que le decimos, ay, bueno, creemos en esto, o le enfatizamos en su fantasía, no le corregimos, no le orientamos, ¿cierto? Entonces, lo importante de que nosotros también es decirles, bueno, hijo, chiquito, como ustedes le digan, ¿cómo es lo que me estás diciendo? ¿Qué es lo que me estás contando? ¿Esto sí es real? ¿Esto sí es un sueño? ¿O tú lo leíste o alguien te lo contó, cierto? Siempre orientándolo a que es real o que es fantasía, ¿cierto? Después de esa etapa, aproximadamente de los 5 a los 6 años, dependiendo de cada niño, porque cada niño es diferente, tiene un desarrollo diferente. Entonces, la segunda etapa empieza desde los 5 o 6 años, donde ellos empiezan a tener razón, ¿cierto? Como yo les había dicho en programas anteriores, las facultades superiores, ¿cierto? De la razón empieza a involucrarse en este desarrollo, ¿sí? Y el niño ya empieza a captar muchísimo más qué es real y qué es fantasía. Había un niño, existía un niño, pues que le decía a su mamá continuamente, mamá, esto es real o esto es fantasía. Entonces veían, por ejemplo, algo en la televisión, esto es real o es fantasía, mamá, esto sí es verdad. ¿Por qué? Porque el niño empieza a razonar, empieza a cuestionar todo, empieza a mirar las cosas de una forma diferente. Y por eso es que nosotros tenemos que incentivarlos, ¿cierto? Incentivarlos en la sinceridad, en la verdad, no cohibiéndoles, no diciendo usted es un mentiroso, sino más bien diciéndole, bueno, hijo, cuéntame, esto que me cuentas es verdad, ¿cierto? Y pues en esa etapa ya de la sinceridad, pues promulgarle mucho, promoverle mucho la verdad. No, y yo creo que es muy importante que nosotros abarquemos a nuestros hijos a la realidad, que ellos comprendan de lo que es imaginación o no. Y recuerdo mucho una mamá que un día estaba en el mar con su hija y la hija le dice, mamá, mire, allá vi una sirena, vi una sirena. Bueno, con el dolor en el alma, pues la mamá le tuvo que explicar, mi amor, las sirenas existen, pero en los cuentos, en tu imaginación, pero no son la realidad. Por eso nosotros con los niños en esa edad, de los 3 a los 5 años, cuando comienzan a imaginar tanto, qué importante es nosotros asentarle eso, que yo creo que es muy importante, que ellos distingan eso entre la realidad y lo imaginario. Y hoy más que nunca, la virtud de la verdad, que está tan ligada pues con la virtud de la sinceridad, andar en la verdad, aprender a ser sinceros. Qué importante nosotros formar a nuestros hijos. Primero podríamos decir que la sinceridad, como decía Santa Teresita decía, la sinceridad es andar ¿qué? En la verdad, enseñar a nuestros hijos verdaderamente a decir la verdad, porque por la verdad murió Cristo. Pero hoy estamos en un mundo donde todo el mundo vive difamando, vive hablando de los demás, vive murmurando, donde muchas veces confundimos la sinceridad o queremos confundir el que no es que mi niño es sincero, cuando de pronto el niño a todo mundo le va diciendo lo que piensa enseguida y está faltando a la caridad muchas veces con las personas. Entonces, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que ser sincero es decir lo que yo pienso, es decir lo correcto, es decir lo que es la verdad, pero a la persona indicada y en el momento adecuado, que no todo lo que nosotros pensamos se lo tenemos que decir a cualquiera, que no todo lo que nosotros pensamos se lo podemos contar a alguien. Recuerdo mucho una historia de un niño que una vez una señora se acercó a darle un pico, pues a un familiar, un conocido pues muy allegado, y dijo, no, yo no le doy un pico porque esa señora es muy fea. Pues bueno, la mamá tiene que orientar al niño y decirle al lado, vea mi amor,
esto no se debe de decir porque podemos hacer sentir mal a las otras personas. Entonces, que la sinceridad no puede estar por encima de la prudencia o de la caridad, que tienen que ir ligadas verdaderamente, saber que hay cosas de la intimidad de la familia que no se la podemos contar a todo mundo, que las tenemos que aprender verdaderamente nosotros a guardarlas para nosotros, o contárselas a papá, o contárselas a mamá, porque muchas veces vemos que nuestros hijos van y cuentan de pronto donde un familiar o donde un allegado o donde un amigo de la familia van contando cosas que de pronto nosotros vivimos como familia. Entonces, esos momentos, más que para regañarlo, es para decirle, mire mi amor, estas cosas hacen parte de nuestra intimidad y no todo el mundo las puede saber. Entonces, qué importante nosotros educar a nuestros hijos en este papel formador de la sinceridad, de la verdad. Por eso, no sé, mi amor, si, bueno, primero saludarte, ¿no? Que no te hemos saludado, pues, y cómo podemos conseguir que nuestros hijos sean sinceros. Bueno, ¿quién como Dios? Buenos días. Nadie como Dios. Dios los bendiga a todos allá desde sus casitas. Bueno, educar desde una perspectiva positiva. O sea, qué importante es para nosotros conseguir que nuestros hijos sean sinceros, es aprendernos tanto que repisarnos en las cosas malas, es poder verdaderamente recalcar las cosas buenas. Y esto es muy... Si tú tienes un jefe y tu jefe te vive recalcando cada vez lo malo que haces, ¿con qué actitud vas a trabajar? Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos, sí, nuestros hijos tienen que saber que tienen errores, pero ¿por qué no comenzamos verdaderamente a fortalecer las cosas buenas que ellos tienen? Porque si comenzamos a pisarnos, tú eres un mentiroso, siempre vive mintiendo, pues difícilmente el niño va a cambiar, porque el niño siempre va a tender a hacer lo que los papás pensamos de ellos. Fomentar el hábito de la sinceridad, estimulando a los niños a que cuenten cosas de su vida diaria. Por eso aquí es muy importante y lindo que nosotros como padres aprovechemos el diario vivir. Por ejemplo, preguntas, bueno, Tomás, tú no hiciste la tarea, ¿por qué? ¿Porque no tuviste tiempo? ¿Porque te pusiste a ver televisión? ¿O porque te dio pereza? No, porque me puse a ver televisión. Muy bien. Siempre que un niño diga la verdad, tenemos que felicitarle y claro, después saber que eso asume unas consecuencias, pero cuando nuestros niños sean sinceros no puede faltar el reconocimiento a la sinceridad, porque tenemos que ser conscientes que tenemos que decir la verdad por encima de las consecuencias que nos pueden acarrear. Sí. Tratar a los hijos como personas dignas de confianza. Eso es importante, que nuestros hijos vean que nosotros confiamos en ellos. Muchas veces nuestros niños vienen a contarnos alguna cosa y lo primero que ven en nosotros es un mal rostro, o ahí mismo que ellos vienen a contarnos algo, nosotros ya estamos verdaderamente dudando de ellos, o ya nuestro rostro como quien dice, ¿sí me estará diciendo la verdad o no? Escuchar en lugar de amenazar. Esto es muy importante. ¿Por qué no escuchamos antes de juzgar la situación? ¿Por qué primero no nos ponemos en los zapatos? Muchas veces nosotros en los retiros espirituales lo que nunca nos falta es la caridad y el amor por las almas. Siempre tenemos ese rostro misericordioso, pero muchas veces donde no lo practicamos es en la casa, donde nosotros como padres lo primero que nosotros estamos haciendo es que nuestros niños desconfíen de nosotros. Muchas veces lo que nosotros hacemos es un rostro duro, donde nosotros mostramos la misericordia en los retiros, pero muchas veces nos falta esa misericordia en la casa. Y hay algo que quisiera aportar, es que muchas veces como no los escuchamos, entonces ellos ya se sienten como que no me va a escuchar, entonces se sienten ya amenazados y tienden a no decir la verdad por ese miedo. Aprender en lugar de despreciar. Bueno, nosotros tenemos que aprender a apreciar todo lo que nuestros hijos nos dicen y que las cosas que ellos nos dicen también son importantes para nosotros. Es muy triste pensar que nuestros hijos vean que escuchamos a los demás, que escuchamos a la vecina, que escuchamos a Pepito Pérez, pero que yo no tengo tiempo para escuchar las cosas que para él son importantes. Comprender en lugar de condenar.
comprender. Yo creo que ya habíamos resaltado un poquito lo importante de la caridad, de ponernos en el zapato. Cuando tú vas a hablar con alguien, ¿qué es lo más importante? Que tú sientes que esa persona siente como tú, o que a lo menos puede sentir el dolor que tú estás sintiendo ahora. Pero muchas veces a nuestros hijos no nos ponemos en sus zapatos, no verdaderamente no le permitimos que ellos se abran a nosotros, porque nosotros lo único que hacemos es juzgarlos o son bobadas lo que nos dicen, no le damos importancia. Si es pequeño, a distinguir entre la realidad y la fantasía, güey. Que en eso Ivonne fue muy clara verdaderamente cómo tenemos que nosotros, que ellos aprendan a distinguir. Si es siempre ser discreto y aprender a decir la verdad. Eso. Qué importante es verdaderamente que nuestros hijos siempre trabajen en este tema tan importante de que sean sinceros, de que hablen la verdad, de motivarles verdaderamente en el diario vivir, que ellos vean verdaderamente cómo la sinceridad los va a hacer personas libres y responsables. Y que ellos tengan en cuenta siempre que en este proceso de la sinceridad hay unas consecuencias, pero que ¿cuáles son las consecuencias de decir la verdad? Primero, que tenemos mayor libertad, que la verdad nos hará libres. El Señor dice, la verdad os hará libres. Yo recuerdo mucho un cuento que se llamaba El castillo de la mentira. Y resulta que cuando un niño decía una verdad, se le daba era un cuento, pues que cuando el niño decía la verdad, creaba un castillo, le daban un ladrillo y él iba construyendo un castillo. Pero cuando el otro, entonces se hizo un castillo, entonces un niño creaba un castillo, uno sobre la verdad y otro sobre la mentira. Entonces el que edificaba el castillo, cada vez que decía una mentira que engañaba a la gente, se le daba una piedra hermosa y él iba construyendo su castillo, su castillo, su castillo. Pero cuando todo el mundo descubrió la verdad, ese castillo se destruyó. Sí. Y eso que parecía tan lindo y tan hermoso se vino abajo. ¿Y qué pasó con el que siempre dijo la verdad? Ese castillo nunca se destruyó, siempre estuvo firme. Entonces, que nuestros hijos sean conscientes que cuando yo soy sincero, voy a tener siempre esa libertad. También había una historia que nos encontrábamos contando con los niños, un cuento, resulta que había un cuentico que se llamaba La guardiana de los dragones. Y cada vez que la niña decía una verdad, el dragón quedaba encarcelado, preso. Pero cuando decía una mentira, ese dragón quedaba libre. Entonces resulta que ella tenía que ser la guardiana de ese dragón. Entonces ella un día le dio por decir mentiras y se le escapó el dragón. Entonces cada vez que ella decía una mentira más grande, el dragón tomaba otro poder. Entonces en ese poder estaba que comenzaba a acabar con la gente y ella no sabía qué hacer porque ya todo el mundo lo había engañado, había dicho unas cosas y el día que ella decidió decir la verdad, sin importar las consecuencias, el dragón quedó encarcelado. Entonces cuando yo soy sincero, soy libre, soy libre. Y qué importante es que cuando yo aprendo a ser sincero, el ambiente que me va a rodear son los amigos sinceros, que mis amigos van a aprender a confiar en mí y que cuando yo tengo un amigo, cuando yo tengo, digamos, un amigo que me quiere decir mentiras, pues yo ya no voy a confiar en él y voy a comenzar a apartarlo de un lado. Entonces, qué lindo es, ¿por qué? Por ejemplo, como Jesús. Jesús siempre fue tan sincero que todas las personas nunca le mintieron a Jesús. Y esto el ejemplo está en la Biblia. Por ejemplo, cuando la samaritana le dice, bueno, y este es tu marido. Cuando ella le pregunta, dice, no, él no es mi marido. Dice, ni has dicho la verdad, porque ninguno de los hombres con los que has estado han sido tu esposo. Entonces, es difícil que a Jesús le mientan, ¿por qué? Por lo sincero que siempre fue. Entonces, qué importante es que nuestros hijos vean ese ejemplo. Ivonne, ¿qué tal si de pronto tú un poquito nos dices por qué mienten los niños? ¿Por qué los niños siempre nos dicen mentiras? Wilder, mira, yo quiero comenzar contando esto, pues porque es que no queremos juzgar a los padres, ¿cierto? No queremos que ustedes se sientan pues que los estamos señalando, porque todos somos aquí padres, todos nos equivocamos, ¿cierto? Y estamos aquí para formarnos y para aprender, ¿cierto? Pero los niños mienten realmente es porque por nosotros, como padres.
Primero, nuestros hijos mienten, pues en estudios que se han hecho psicológicamente, los comportamientos tanto de los niños como de los adultos, vemos que es por vergüenza. Primero, por vergüenza, los niños mienten por vergüenza y por miedo al castigo. ¿Cierto? Y aquí lo podemos ver que es porque nosotros, tal vez como padres, los avergonzamos, los castigamos de una forma muy fuerte, de pronto con nuestras palabras los dañamos, ¿cierto? Y eso genera en ellos una desconfianza en contarnos la verdad, una desconfianza en decir, mamá, me equivoqué, tú cometí este error, mamá o papá, hice esto, rompí esto, o me fue mal en el examen, me fue mal en tal materia. ¿Por qué? Por ese miedo al castigo, por esa vergüenza, ¿cierto? Que a veces, muchas veces, anulamos a nuestros hijos con nuestra forma de castigar. Entonces, la primera es por eso. Segundo, los niños también mienten, ¿cierto? No solo pues a nosotros, sino también de pronto a sus compañeros, de pronto con los amigos, ¿cierto? Porque quieren mantener una imagen o de pronto quieren crear historias que no son reales en el sentido de quedar bien ante los demás, ¿cierto? Vemos también niños como ellos también hablan, ay, es que mi papá tiene mucha plata o es que nosotros viajamos o hacemos, ¿cierto? Y eso ¿por qué pasa, Wilder, o las personas que nos ven, Jenny? Porque a veces nosotros ven en los padres eso, esa forma de querer aparentar, de querer ser otras personas que no somos, ¿cierto? Y nosotros como padres lo que tenemos que hacer es decirles, no, hijo, eso no debes de hacerlo, ¿cierto? Porque tú tienes que ser tal y como eres, ¿sí? Tienes que ser auténtico, no tienes que estar aparentando cosas que no lo son, ¿cierto? Y a veces también con nosotros, porque nos quieren mostrar, ay, es que yo soy muy obediente, ¿cierto? Es que yo soy muy juicioso y tal vez estamos creando niños solapados, como ya lo habíamos dicho en programas anteriores, niños que delante de nosotros son unos y detrás son otros, ¿cierto? Con los amigos, en el colegio, son otros. Entonces, nosotros sabemos que siempre hablarles de la autenticidad, ¿cierto? Y eso también tiene que ver con la baja autoestima, por no decirles es que tú vales por lo que eres, tú vales por lo que hay en tu corazón, no por lo que tienes, no por las apariencias, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos siempre el valor de la sinceridad. Yo quiero comentarles una cosa y yo no quiero dejar esto sin decirlo, y es que en terapia, miren, llegan muchas personas con mitomanía. Mitomanía. ¿Qué es la mitomanía? Pues la tendencia a mentir en todo, ¿cierto? Mentirosos. Unos porque se quedaron en esa etapa, siendo adultos, en la fantasía, ¿cierto? Porque no se les corrigió desde el principio y ellos crean fantasías, personas que dicen muchas fantasías y realmente no son verdad, ¿cierto? Como les decía, tal vez, bueno, ya psicológicamente, personas que hasta mienten, pero no se dan cuenta que mienten, ¿sí? Son personas que tal vez ellos se crean sus propias fantasías, pero ellos lo piensan que son verdad, ¿cierto? Entonces eso ya es un problema psicológico y otras personas mienten, como lo decimos, por crear apariencias, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros desde ya, desde esta etapa, de este periodo sensitivo, cómo podemos nosotros trabajar en nuestros hijos para que en el futuro sean adultos sin estos problemas? Realmente, este problema, la verdad, son muchas las personas que son mitómanas, ¿sí? Hasta personas cristianas vemos que son mitómanos. Entonces, nosotros tenemos que, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto?
porque nosotros, la sociedad también está llena de mentiras, ¿no? La sociedad también contribuye a que las personas mientan. Ahora es aceptado ser mentiroso, porque eso crea, pues son los antivalores que nosotros estamos viendo en la sociedad, ¿no? Donde donde si tú mientes es que, ay, tienes habilidades, ¿cierto? Eres muy bueno en esta situación, ¿cierto? En salir adelante de esta situación y hasta en el trabajo, ¿cierto? Cómo la mentira se vuelve como un atributo, como una cualidad, y eso es lo que hace que esta sociedad sea mentirosa. Entonces, tristemente, yo se los digo, la verdad, yo en el tiempo de mi vida en la universidad y como psicóloga, como terapeuta, realmente son, la verdad, el 80% de las personas ahora son mitómanas, ¿sí? Y le dicen a uno los padres, ¿no? Ya uno habla con estas personas mayores, ¿yo qué hice? ¿Qué hice para que mi hijo sea mitómano? ¿Qué hice para que mi hijo sea así? ¿Cierto? Y es que no pudimos o no trabajamos o no orientamos, no ayudamos a nuestros hijos desde el principio, ¿cierto? No nos sentamos en esa silla que hablamos del teatro, donde le trabajamos la sinceridad y la verdad. No, y esto, lo más triste es ver que muchos de nuestros hijos mienten porque nos imitan, porque ven como nosotros como padres estamos muchas veces, dependiendo lo que nos convenga, hablamos. Entonces, todo el mundo pues saca el cuento muy común de que llegan a la casa y te preguntan, ¿está tu papá? Y uno le dice al niño, no vaya, dígale que su papá no está. Entonces, lo que nosotros tenemos que ser conscientes a nuestros hijos es que en el diario vivir les estamos dando un ejemplo. El niño va tarde para el colegio, entonces no, papi, hágame una notica. Resulta que tuvimos un contratiempo, por ejemplo, con el carro, pero resulta que verdaderamente el contratiempo fue que nos levantamos tarde. Entonces nuestros hijos dicen, ah, bueno, hay veces puedo decir la verdad o a veces no, dependiendo de la situación. Entonces nuestros hijos tienen que ser conscientes que siempre tenemos que hablar con la verdad. Hoy muchos padres de familia sufren con sus hijos adolescentes porque sus hijos les ocultan todo. ¿Por qué? Porque de cuando eran pequeños no le comenzaron a formar, no le comenzaron a instruir, verdaderamente a educar en la sinceridad. Por eso aprovechemos que nuestros niños están pequeños, aprovechemos si nuestros hijos están adolescentes y comencemos a hablarles de lo importante verdaderamente de la sinceridad. Y en eso ligado con la sinceridad está muy ligado lo que es la virtud de la honestidad, de la lealtad, que tenemos que aprender a ser leales verdaderamente como Jesús fue leal al Padre, como tenemos que ser leales a nuestra patria. Recuerdo mucho esa película de Santa Juana de Arco, ella como siempre fue leal a Dios, pero también a su patria, Francia, y cómo luchó para liberar a Francia de los ingleses, porque lo importante es enseñar a nuestros hijos esto. Y cuando tú eres una persona sincera, todo el mundo va a aprender a confiar en ti. Y ya en nuestro siguiente programa hablaremos otro poquito más de las consecuencias y de todo lo que tiene el ser, pues, cuando vamos en contra de la sinceridad. Y bueno, ¿qué tal si de pronto, ya para ir culminando con nuestro programa de hoy, alguna meditación del Evangelio que de pronto nos ayude a entender este valor sincero, este valor pues de la sinceridad? El camino, la verdad y la vida. Lo dice Juan 14:6. Juan 14:6 nos dice, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor siempre nos habló con sinceridad. Jesús siempre habló con la verdad. Por eso tal vez fue atacado, ¿cierto? Pero eso es de valientes, decir la verdad. Por eso nosotros sabemos que siempre poner como referente a nuestros hijos, como esa persona a imitar a Jesucristo, que siempre dijo la verdad, siempre fue sincero, y él iba en contra de la hipocresía, él iba en contra de los mentirosos, él
no le gustaba la mentira, ¿cierto? Él decía que el padre de la mentira es el enemigo, el demonio. Entonces, nosotros tenemos que también trabajar en nuestros hijos esa virtud de la sinceridad, de la verdad, porque nosotros, nuestro camino es seguir a Jesucristo, nuestro camino es ser como Jesucristo. Como dice San Pablo, que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Quiero compartirles también otra cita bíblica, Juan 8, del 31 al 32. Dice así: si permanecéis en mi palabra, seréis en verdad discípulos míos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, como decía Wilder. La verdad nos lleva a la libertad, y qué lindo relacionarlo con ese cuento del castillo, ¿no? Del dragón, cuando nosotros sabemos que la verdad siempre nos hace libres. Otra cita bíblica, Mateo 22 al 15, 22:15, perdón. Maestro, le dicen, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en las apariencias. Qué bonita esta palabra, porque lo podemos relacionar con lo que hemos hablado de ser auténticos, ¿no? Lo que decía también Wilder, que nosotros seamos una sola persona, una persona sincera, honesta, leal, ¿cierto? Auténtica, y eso también va a ayudar mucho en la autoestima, en querernos y amarnos. El tesoro que tenemos está dentro de nosotros, y el Señor lo dijo muy bien. Y la última cita que quiero que entremos en reflexión es Mateo 5:37. Dice aquí, que tu palabra sea sí cuando es sí y no cuando es no. ¿Sí ven cómo el Señor dice y habla en su palabra? Y es muy reiterativo en la verdad y en la sinceridad. Él no le gustaban los hipócritas, y por eso a los fariseos les hablaba que eran hipócritas, porque era una cosa lo que hablaban, pero realmente era otra la que actuaban. Y después de Dios, nadie como María. Nadie como María. Sí, esa es muy importante en el Evangelio, porque el padre de la mentira es Satanás, y Satanás es el que nos quiere ver esclavos, y todos quizás hemos vivido de las consecuencias de decir mentiras, pero como mucha gente se hace unas fantasías. Recuerdo mucho una vez una muchacha que siempre le mentía a su novio, le decía que vivía en un barrio lujoso, que tenía un poco de bienes, y cuando el novio se dio de cuenta de esa realidad, pues ella pensó que por ser pobre o por ser humilde, el novio no la iba a querer. Entonces le comenzó a montar un mundo de fantasía, y ya cuando el novio se dio de cuenta, pues dijo: si una persona que dice mentiras es digna de confianza. ¿Y por qué la dejó? Por el castillo de mentiras que pintó. Tú puedes hacer, y no simplemente para nuestros hijos, para nosotros podemos mentir y armar un castillo, pero cuando menos piense se viene al suelo. Es como el que edifica. Si edificamos sobre la mentira, estamos edificando sobre arena, pero si edificamos sobre la verdad, estamos edificando sobre las rocas. Que decía mi amor, que quisiera decirles pues a los padres de familia, para terminar con nuestra oración. Bueno, no, que siempre con nuestro ejemplo, que ellos vean nuestro ejemplo también de sinceridad, de que papá y mamá siempre se hablen con la verdad, es lo más importante, porque ahí es donde ellos verdaderamente van a ir edificando esa verdadera vida para ellos. Y aprovechemos el diario vivir, aprovechemos las pequeñas cosas, aprovechemos las tertulias familiares, leámosles cuentos a nuestros niños que le den de enseñanza la sinceridad. Por ejemplo, como El pastorcito mentiroso, es un cuento que nos puede ayudar muchísimo, porque muchas veces si nosotros nos acostumbramos a decir mentiras, cuando vayamos a hablar con la verdad, nadie nos va a creer. Aprovechemos las preguntas cotidianas. De las virtudes que nosotros tenemos que aprender a cultivar en nuestros hijos, que son fundamentales, es el orden y la virtud de la sinceridad.
qué importante es que nosotros desde pequeños comencemos a ahondar en el terreno para que nuestros hijos, nosotros podamos confiar en ellos, pero que también ellos aprendan a confiar en nosotros. Agradecemos inmensamente el que nos hayan acompañado en esta mañana. Gracias, Ivonne, por estar con nosotros esta mañana. Agradezco mucho a mi señora y bueno, agradecemos también a ustedes por sus oraciones. Recuerden escribirnos también sus comentarios. Y con la ayuda de Dios, recuerde siempre que nuestro primer apostolado tienen que ser nuestros hijos. Muchos de hoy nosotros como padres sufrimos con la educación de nuestros hijos por lo que no hicimos. Y recordemos siempre que lo que no hagamos ahora lo vamos a tener que hacer después y con mayor esfuerzo. Por eso vamos a pedir a nuestra Madre del Cielo que ya para terminar este programa venga a darnos la fuerza para poder trabajar con nuestros hijos. Madre Santísima, te agradecemos inmensamente, mamá, por tu amor, por tu bondad. Gracias por estar siempre junto a nosotros, por nunca desampararnos. Te suplicamos, Madre, que los frutos de este programa los guarde en tu corazón para que el enemigo no se los pueda robar. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Amén. Y después de María, nadie como San José. Bueno, recuerden compartir este link con todos sus conocidos. Recuerden compartir pues el programa con los educadores, con los padres de familia. Recuerden que tenemos muchos programas anteriores que se los pueden ver. Ánimo, papás, nunca es tarde a la hora de educar a nuestros hijos, educar hijos libres y responsables. Ánimo, nos vemos en nuestro próximo programa.